Hoy el sol está radiante, hay frío, pero este es el día que el Señor nos ha dado. Y hoy yo quiero invitarles a hacer un viaje. No un viaje de vacaciones, no un viaje de curiosidad, sino un viaje con Jesús. Quiero invitarles a ir con Jesús a su último viaje, al viaje que dio a Jerusalén. Aquel viaje para Jesús era muy importante, es más, que estaba titubeando, orando, debo hacerlo, no debo hacerlo. Porque aquel viaje el Señor sabía que era ya el último viaje que él iba a hacer a Jerusalén. Él sabía que le aguardaba el sufrimiento, el calvario. Él sabía que ya estaba muy pronto de volver al Padre, de cumplir la misión para la cual él había venido. Y no sabe, se debate, ora. Esa angustia que tenemos nosotros a veces cuando tenemos que hacer una gran decisión, una decisión que sabemos que las consecuencias son de vida o muerte, que son importantes, que va a cambiarnos la vida. Hasta que llegó el momento que, como dice la palabra que leyó Marcela, el Señor con firmeza determinó ir a Jerusalén. Me gusta mucho más la traducción que se encuentra en Reina Valera de 1960, que dice que el Señor Jesús afirmó su rostro. Es decir, afirmó su rostro, decidió confrontar lo que le esperaba. Confrontó ir a Jerusalén, tomar su cruz, a lo que él sabía que iba a pasar. Con valentía, con el poder del Señor, decidió, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pero los discípulos que estaban alrededor de él no entendían por qué aquel viaje era tan importante. No entendían pues esa angustia, esa oración, esa determinación de ir, y también esa determinación le traía también sufrimiento, preocupación, necesitaba de su valor. Ellos no entendían, aunque muchas veces Jesús les había dicho de una manera o de otra lo que iba a pasar. Recuerden que una vez les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea despreciado por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Más claro que eso, ni el agua, ¿verdad? Pero ellos no entendían. Ellos no entendían y nosotros nos preguntamos cómo es que no entendían. Pero ¿saben qué? Que tantas veces nosotros tampoco no entendemos. Tantas veces el Señor nos está hablando, nos está respondiendo nuestras oraciones cuando le pedimos ayuda, cuando le pedimos dirección, cuando le pedimos guía y decimos, pero el Señor no me responde. Y si me responde no lo entiendo. Porque a veces nosotros no lo entendemos, porque nuestro corazón está en otro lugar. Porque lo que queremos es hacer lo que yo quiero, lo que yo necesito, y no entiendo cuando el Señor me dice, pero esto es lo que yo quiero para ti. Este es el otro camino que yo quiero para ti. No lo entendemos. Y eso era lo que le pasaba a los discípulos. No entendían el viaje, no entendían exactamente por qué para Jesús era tan importante y tan urgente aquel viaje, porque aquel era urgente. Era urgente que el Señor fuera a Jerusalén porque su misión ya estaba a punto de cumplirse. Era urgente. Y el Señor entonces con valor, con fortaleza, con ese poder que también nos lo da Dios cuando necesitamos tomar una decisión, cuando oramos, lo buscamos, nos angustiamos, trabajamos, oramos, porque a veces hasta para llegar a esa decisión hay que orar mucho y hay que estar bien en comunión con Dios hasta que podemos decir, sí, lo haré en el nombre de Dios. Sí, lo haré porque Dios está conmigo. Y el Señor trata de que ellos entiendan porque lo van a acompañar, ellos van a estar con ellos en Jerusalén. Que recuerdan, empezó a predicarle no solamente lo que iba a pasar, sino lo que quería decir realmente el seguir a Cristo. ¿Se recuerdan? Unos días antes, las multitudes habían seguido a Jesús porque curaba enfermos. Y allí en aquella multitud que lo esperaba, tenía hambre,
el Señor multiplicó los panes y los peces. La gente lo seguía. Él era famoso, era popular. Y el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y qué dice la gente? Esa gente que me sigue, ¿qué dice? ¿Quién soy? Y le dijeron, bueno, unos dicen que eres el Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro uno de los profetas que ha resucitado. Bueno, está bien, pero ustedes que me siguen, ustedes que están conmigo, ustedes que oran conmigo, que comparten el pan conmigo, ¿quién yo soy para ustedes? ¿Quién yo soy para ustedes? Y por un momento hay silencio, hasta que Pedro, que es el impulsivo, le dice, Señor, nosotros conocemos y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, le dijo Jesús. Pero seguir a Cristo, le dijo a Jesús, es ir a Jerusalén, es sufrir, es tomar su cruz, es negarse a sí mismo. El que quiere seguir en pos de mí, le dijo el Señor Jesús, tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz como voy a tomarla yo al ir a Jerusalén. Los discípulos todavía no entendían, porque dice Adam Hamilton, el autor del libro de Lucas, que aquellas palabras de Jesús no resonaban bien con los discípulos, porque si Jesús era el Mesías, que habían esperado, entonces las palabras no pegaban, porque Jesús estaba hablando de muerte, de sufrimiento, y el Mesías debería hablar de victoria, de terminar con el imperio romano, de una nueva era política, de una nueva era para vivir libres y de una manera mejor. Pero el Señor seguía hablando de tomar la cruz, de negarse a sí mismo. Para ellos aquello era derrota, porque ellos no entendían que era a través del sufrimiento y la obediencia de Jesús, como dijo Pablo en su carta a los Hebreos, aunque el Hijo de Dios, Jesús era Hijo de Dios, aprendió a obedecer por sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, una vez que a través del sufrimiento que aceptó negarse a sí mismo, morir en la cruz que aparentemente era derrota, entonces él alcanzó la salvación eterna para todos los que lo obedecían. Porque el Señor pudo negarse a sí mismo y tomar su cruz, algo que parecía derrota, algo que parecía el punto final de la historia, era realmente el comienzo de la resurrección, no solamente para Él, sino para todos nosotros, los que lo obedecemos y creemos en Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tomar la cruz. Gracias por ayudarnos a entender qué quiere decir seguirte, Señor. Negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz para llegar al triunfo de la resurrección en nuestra vida ahora mismo. Una vida abundancia, una vida llena, una vida que saborea lo que es la vida eterna, hasta llegar al punto final de la perfección. Adam Hamilton, en su libro sobre el Evangelio de Lucas que estamos estudiando, nos dice que cuando entendemos lo urgente de este viaje, la importancia de este viaje al cual yo les estoy invitando, que vayamos con Jesús a Jerusalén, podemos entender mejor las enseñanzas de Jesús, las parábolas. Casi todas las parábolas que tenemos en la Biblia ocurrieron durante ese viaje de Jesús, porque para Jesús era urgente, era importante, era necesario que la gente entendiera su mensaje, lo que él quería decir, lo que quería decir seguir a Dios, a Cristo, lo que quería decir que el reino de Dios ya estaba entre nosotros, ya estaba en la tierra. Lo que quería decir tomar parte de ese reino, vivir esos valores, empezar a vivir desde ese momento que decían que seguían a Jesús, lo que quería decir eso, ser parte del reino de Dios. Era tan importante, dice Hamilton, que el viaje a Jerusalén ocupa en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el 40% del libro. Y 10 capítulos, del capítulo 9 hasta ya cuando llegan a Jerusalén.
importantísimo, urgente. Y por eso podemos entender, cuando vemos la urgencia, podemos entender mucho mejor las parábolas de nuestro Señor. Y el Señor entonces se prepara y prepara a sus discípulos y comienza. Ahora, cuando ustedes ven el mapa de Israel, ven que en la parte del norte es Galicia, Galilea, y en la parte del sur es Judea. En el medio está Samaria, que era el lugar donde vivían los samaritanos. Los samaritanos y los judíos se odiaban mutuamente, no creían que era inmundo para los judíos, los samaritanos, no querían, y había que pasar por Samaria, pero una de las rutas cortas era entrar por Samaria, la otra que era más larga era circuncidar a Samaria lo más posible para no toparse con algún samaritano. Pero el Señor Jesús, el viaje de Jesús que duraba en aquellos días de 5 o 9 días, duró mucho más, porque el Señor Jesús no estaba apurado, su viaje era urgente, pero no estaba apurado. ¿Por qué no estaba apurado? Porque era tan importante que conocieran de su mensaje, que conocieran el propósito de su venida, que Él se detuvo, interrumpió su viaje muchísimas veces para enseñar, para sanar, para aclarar, para encontrar, ayudarnos a nosotros, encontrar el corazón del evangelio de nuestro Dios, las buenas nuevas que el Señor tiene para nosotros. Y así lo vemos, y casi enseguida, empezando el viaje, ¿qué se encuentran? Jesús le pide a los discípulos que preparen el lugar en la primera aldea allí en Samaria. Los samaritanos y los de Galilea se llevaban mejor que los de Judea, pero aún así eran samaritanos. Y cuando empiezan a preparar los discípulos una aldea, le piden, cuando se enteran que Jesús venía, pero era para ir a Jerusalén, los samaritanos les dicen, no hay lugar, no queremos que Jesús se quede aquí. Los discípulos se enojan y le dicen, Señor, vamos a mandar fuego a esta aldea, vamos a mandar fuego a esta gente que no te quieren dar un lugar a ti. Pero el Señor Jesús le dice, no, yo no he venido a destruir. El Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a salvar las almas. Son samaritanos, no tienen lugar para mí, pero no, vamos a la aldea siguiente. Y en la aldea siguiente lo acogieron. El Señor vino a salvar, vino a responder con amor al odio, vino a dar perdón, vino a dar sanidad, vino a darnos una nueva visión de que Él vino no para destruir, sino para salvar, para sanar, para amar. Gracias, Señor. Y sigue el Señor su camino, el camino a Jerusalén, el camino donde Él quiere que todos nosotros, todos ellos y todos nosotros pudiéramos entender lo que quería decir la llegada de Cristo. ¿Por qué vino al mundo? ¿Por qué se hizo humano como nosotros? ¿Por qué era tan importante que pudiéramos aceptar un día y decirle, Señor, yo quiero también afirmar mi rostro e ir contigo a Jerusalén? Y se encuentran allí, va a visitar a sus amigas Marta y María, ¿se acuerdan? María a los pies de Jesús, contentísima de que el Señor estuviera allí, porque ella quería conocer del Señor más y más. Y Marta, atareada con las cosas de la casa para servir al Señor, para darle una buena comida. Y entonces enojada le dice, pero Señor, ¿no vas a decirle algo a mi hermana que no me ayuda? Y Jesús diciéndole, pero Marta, es que María ha escogido la buena parte. Es que sí, lo que tú estás haciendo es importante. Es bueno que tú cocines, es bueno que tú nos des hospitalidad. Es importante limpiar la casa. Es importante dar la bienvenida a los que llegan. Pero primero tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios. Y María está allí, ella escogió la buena parte, porque ella está llena del Señor. Hermanos y hermanas, sí es importante todo lo que hacemos. Es importante que trabajemos. Es importante cuidar de nuestra familia. Es importante tener amistades. Es importante cumplir con nuestros deberes y responsabilidades.
pero hay que buscar primero a Dios. A veces lo que hacemos es dejar atrás, no tengo tiempo, Señor. No tengo tiempo de leer la Biblia. Señor, yo no tengo tiempo de detenerme a orar contigo. Señor, porque me están esperando. Tengo que hacer un informe en la oficina. Señor, tengo una cita. Tengo una reunión, Señor. Tengo que trabajar. Tengo que hacer la comida. Y nos cansamos y nos desesperamos y nos angustiamos. Y cuando llegan los problemas, no tenemos cómo resolverlos porque en el corazón no está Dios. Busca primero a Dios. Eso es lo primero. Y sigue Jesús caminando y lo invita a un fariseo y no se lava las manos el Señor. El fariseo lo critica en su corazón. Este hombre dice que es un maestro, nos habla de Dios y no conoce la ley, no se lava las manos. Y el Señor le dice, porque lavarse las manos, a cumplir la ley es importante, pero lo primero es lavarse el corazón. Y en ese viaje, cuando el Señor confronta a los fariseos que lo critican, y Él le dice, pero cuidado, cuidado, porque ustedes son como sepulcros blanqueados, que creen que la apariencia es lo importante, que no es orar en las esquinas con las manos levantadas para que los vean. No es decir y clamar lo que ustedes hacen, lo que dan. No, lo importante es por qué lo hacen y por qué lo dan. Lo importante es el corazón, lo que tú llevas dentro. Miguel de Unamuno, uno de los grandes filósofos españoles, escribió un artículo, les recomiendo que lo lean adentro. Él le decía a su joven discípulo, no le hagas caso a lo que la gente de afuera te dice, que hagas esto, que hagas lo otro. No quieras ser como ellos. No los mires a ellos, mírate adentro. Mírate adentro primero. ¿Qué tienes en tu corazón? Adentro. Porque el Señor Jesús también lo dijo, porque es de la abundancia del corazón que habla ¿qué? La boca. Es de lo que tú tienes dentro. No es lo que la gente quiere que tú seas. No es lo que la gente te diga esto, lo otro. No es imitar a nadie. Es ver qué es lo que tú tienes dentro y de eso dejarlo salir para afuera. De la abundancia del corazón habla la boca. El Señor sigue enseñando y nos sigue demostrando en su camino a Jerusalén. Se sigue dando, se sigue abriendo su corazón para ellos y para nosotros, para que podamos entender la esencia del Evangelio de nuestro Dios, para que podamos entender qué quiere decir tomar la cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos. Y se encuentra entonces con la otra lectura que leyó Marcela, 10 hombres con lepra. La lepra, aquella enfermedad terrible, sobre todo en aquella época que era una enfermedad inmunda. Son inmundos, si tienes lepra eres inmundo. Tienes que estar fuera de la casa, de la comunidad. Era mejor morir porque ser leproso era vivir muriendo. Y ellos oyen de Jesús y corren al camino y le dicen, Señor Jesús, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Y el Señor Jesús se detiene. Porque cuando clamamos a Dios, ten compasión, el Señor se detiene. A veces creemos que no. A veces decimos, yo estoy clamando a Dios y no lo oigo, no responde. No siento que nada cambie en mi vida. Pero el Señor, cuando tú clamas de verdad, cuando el Señor ve nuestras heridas, cuando ve nuestro dolor, cuando ve nuestra necesidad, el Señor se detiene. Y se detuvo contra los leprosos. Lo que pasa es que el Señor tiene un proceso, no es así, enseguida, inmediatamente, todo el tiempo. El Señor sabe qué es lo que debe hacer y qué es lo que nosotros necesitamos. Y no lo sanó allí mismo. Él podía hacerlo.
Él podía ver, a otro leproso lo tocó, ¿se acuerdan? Otra vez, y lo sanó. A este no los tocó. Le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Esa era la ley. Una persona no era libre de lepra hasta que el sacerdote lo veía y le decía, estás libre. Vayan y muéstrense al sacerdote. A veces el Señor espera su tiempo. Hay un proceso y nosotros nos adelantamos y nos angustiamos y nos desesperamos. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Ve con fe y muéstrate al sacerdote. Y con fe se fueron y en medio del camino uno de ellos se da cuenta que ya estaba sano. Todos estaban sanos. Y los 9 corrieron a sus casas, siguieron adelante, pero uno de ellos corrió, se volvió de nuevo y se arrodilló al Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. ¿Y dónde están los otros? Y ese era samaritano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias, Señor, porque me has sanado. Él no quería ir a su casa. Él no podía hacer más nada. Primero, venir a darle gracias a aquel que lo había sanado. Primero, reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Tantas veces nos lamentamos por lo que tenemos y nos hundimos en nuestros problemas. En vez de volver al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias porque abrí los ojos hoy, Señor. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por mis amigos. Gracias, Señor, por los maestros que tuve. Gracias, Señor, por mi salud. Gracias, Señor. Gracias. Pastor, te bendigo, dice amado Nervo. Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Contigo en lo menos, contigo en lo más. Y siempre contigo. El Señor nos ayuda a entender que cuando clamamos a Él, el Señor tiene compasión. Y cuando clamamos a Él, el Señor con compasión hace de nuestro corazón también un corazón compasivo. Un corazón que puede estremecerse con las necesidades alrededor. Un corazón que no cierra los ojos a los que deambulan en nuestro caminar. A las personas que duermen en nuestro portal a veces porque no tienen dónde ir. A las personas que necesitan de papeles, de documentos y necesitan un trabajo. Gracias, Señor, porque tú puedes poner en nuestro corazón tu compasión. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros siempre. Porque eres mi escudo, mi fortaleza, mi amparo y mi protección. Gracias, Señor. Gracias. Hagamos el viaje con Jesús. Mi invitación es a que no solamente hagamos el viaje con Jesús a Jerusalén, sino que allí en Jerusalén, en la cruz de Cristo, nosotros también podamos sentir el triunfo y la victoria de su triunfo en la cruz, sobre el mal, sobre el pecado, sobre la injusticia, sobre la muerte. Porque esa es nuestra victoria. Cuando podamos nuestra cruz, cuando somos capaces de seguir a Cristo, tomar su cruz y negarnos a nosotros mismos, estamos triunfando en el Señor y tenemos el gozo de saber que porque Él vive, porque Él murió en la cruz y resucitó, nosotros, tú y yo, vivimos hoy y viviremos también. Gracias, Señor. Quiero invitarles a que el Señor Jesús sea nuestro viaje, nuestro caminante. No solamente el viaje a Jerusalén, sino el viaje de la vida, porque la vida es un viaje. Y dentro de ese gran contexto del viaje de la vida, tenemos diferentes viajes. Tenemos momentos de hacer decisiones, que si las hacemos en el nombre del Señor Jesús, si hacemos en el nombre del Señor Jesús, óiganlo bien, entonces podemos afirmar nuestro rostro. Hacer esas grandes decisiones que muchas veces tenemos que tomar
la decisión de quién va a ser el compañero o la compañera de mi vida, o qué carrera voy a tomar, a qué yo le voy a dedicar mi tiempo, mi vida, mi pasión, o la decisión de ir a cambiar de trabajo. Esas decisiones que tenemos que hacer cuando podemos orar y decirle: Señor Jesús, tú eres mi compañero de viaje, yo quiero hacer mi viaje de la vida contigo. Dirígeme, Señor. Cuando podemos escuchar de verdad, buscar primero a Dios. Yo recuerdo cuando era jovencita, 18, 19 años, llegó un momento que tuve que hacer una decisión sobre algo que tenía que hacer, sobre si iba a escoger una carrera u otra. Y empecé a preguntar a los maestros, a mi familia y a mis compañeros. Y cada uno me dijo, haz lo que está en tu corazón, otro me dijo, haz esto, haz lo otro. Y yo seguía orando y orando, pero yo lo que quería hacer estaba en mi corazón. Y un día le dije a mi tía, yo no sé qué más hacer para saber hacer esta decisión. Y él me dijo, mírate adentro, ora a Dios. Y lo que el Señor te diga en ese momento, lo que tú sientas en tu corazón, síguelo. Y el Señor será contigo en tu viaje. No solamente hoy, sino en todos los otros viajes que vas a tener que hacer. Todos tenemos viajes que hacer. Y dentro de esos viajes, el gran viaje de la vida. Si tenemos a Cristo, si Cristo es nuestro acompañante, si decidimos seguir a Cristo, podemos saber que Cristo no fue derrotado, que en la derrota aparente que tuvo en la cruz, Él fue triunfante. Él venció, como tú y yo también venceremos cuando decidimos seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. ¿Has decidido tú hacer el viaje de tu vida con Cristo? Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Vamos a decidir seguir a Cristo. Sí van a haber problemas, sí van a venir dificultades, sí vamos a tener escribas y sacerdotes que van a estar en contra nuestra algunas veces, como lo tuvo Jesús. Si el Señor lo tuvo, si el Señor confrontó dificultades, si confrontó la muerte y venció, ¿cómo no vamos nosotros también a vencer si seguimos a Cristo? Yo he decidido seguir a Cristo. Hagamos el viaje con Jesús. Amén. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor entero, los sueños que al logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción.